Y aprovechando que están de pie, vamos a abrir nuestra Biblia en Josué capítulo 6, versículo 1. Me indica con un amén si ya está ahí. Vamos a darle lectura a la palabra de Dios. Dice, capítulo 6 de Josué, versículo 1 dice: Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: Mira, yo he entregado en tu mano Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodeará después la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto lo harás durante 6 días. Versículo 4 y dice: Y 7 sacerdotes llevaban 7 bocinas de cuerno de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Versículo 5: Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Padre, te damos gracias, papá. Gracias por ese día, Señor. Gracias por tu presencia, Señor, que sabemos que está aquí, papá. Que seas tú hablando, papá. Que seas tú, Señor, trayendo esta palabra, Señor. Que mi boca sea ese instrumento, Señor, que tú uses para traer, Señor, lo que hay en tu corazón para este día, Señor, para tu casa, Señor, para los que van a escuchar, Señor, este mensaje, Señor. Que sea tu Espíritu, Señor, dándole vida, porque solamente tu Espíritu le puede dar vida a esta palabra, Señor. Gracias te damos, papá, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Podemos tomar nuestro lugar? Y antes de seguir, nuestros pastores, como se habrán dado cuenta, hoy no se encuentran aquí con nosotros. Ellos ya vienen manejando en carretera, vienen ya para la ciudad de Monterrey, y les dejan unos saludos, unos abrazos y sus bendiciones sobre ustedes. Y por obvias razones me pidió el pastor que compartiera este día. Vamos a pausar tantito la serie Venciendo los Gigantes, y voy a compartir algo que Dios puso en mi corazón para cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Dile al que tienes al lado: vivir la experiencia. Vamos, díselo otra vez más fuerte, dile: vivir la experiencia. Sabemos que para estas instancias de los versículos que leímos, el pueblo de Israel ya había salido de Egipto, ya se había ido al desierto, ya Moisés, con el favor de Dios, habían podido atravesar el Mar Rojo, habían llegado a este punto donde nos encontramos, y sabemos que Moisés no pudo entrar, pero Dios levantó a un joven que se llamaba Josué para que introduciera al pueblo de Israel sobre la tierra prometida. Él iba a ser el encargado de introducir a toda esta nación a la promesa que Dios tenía preparado para ellos. Entonces nos encontramos en ese punto donde Dios le habla a Moisés y le llama y le dice que crucen el río Jordán. Sabemos que en la época o la temporada que Dios le pidió eso, era una época donde el río estaba en su mayor caudal, y entonces pasan el río y se encontraban ya frente a la primera ciudad para empezar a conquistar la tierra prometida. La primera ciudad era Jericó, a la que tenían que destruir, conquistar, y es donde Dios toma la vida de Josué
y a los del ejército que venían con Josué, aquellos hombres de guerra, para poder tener esta hazaña, cumplirla y traer la victoria en el nombre de Dios. Entonces, en nuestra vida es importante entender cada etapa que vivimos y cada momento que vivimos. Cada momento, cada etapa nos lleva a una experiencia vivida con Dios. Cada etapa nos permite conocer de una manera diferente el mover y el actuar de Dios en medio de nuestras vidas. Pero va a necesitar de nosotros, de gente que se atreva a creer lo que Dios ha dicho. Voltea con el que tienes al lado y mira si realmente hay un varón, hay una mujer que cree cada palabra de Dios. Vamos, voltea con el que tienes al lado. Yo creo que por fe sabemos que hay mujeres, hay hombres que han creído cada palabra que Dios ha soltado sobre esta casa y sobre la vida de cada uno de ustedes. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien, iglesia. Entonces aquí había un pueblo que tenía que conquistar. Para este tiempo, como te mencioné, ya habían vivido varias experiencias, varias maneras como Dios había obrado. Desde cuando Dios los libera de Egipto hasta el Mar Rojo, el río Jordán. Pero hay una peculiaridad en esa historia. En historias pasadas vemos cómo Dios toma la vida de un varón, en este caso Moisés, y lo toma y lo levanta para que vaya y libere a su pueblo de Egipto. Y lleva cada plaga. Y Dios le habla a Moisés y Dios le dice cada cosa que va a suceder con cada plaga, en cada momento que Dios va soltando esa palabra sobre la vida de Moisés. Moisés solamente tiene que escuchar y obedecer. Pero para eso hay un gran elemento que debe de haber en medio de la vida de Moisés y en la vida de cada uno de nosotros. Pero ahorita lo vamos a tocar. Entonces Dios le habla a Moisés y le dice cada plaga que va a traer sobre Egipto y que va a poder liberar a su pueblo de esa nación. Y Dios lo lleva al desierto y los acorrala naturalmente entre el mar y el pueblo de los egipcios. Y en ese momento natural tal vez se sentían acorralados la mayoría del pueblo de Israel. Pero nos encontramos que Dios le habla a Moisés y le dije: hijo, no clames, Moy, ándale, camina enfrente del mar, levanta tu vara y ese mar se va a tener que abrir. Y vemos y sabemos la historia que Moisés, ¿qué hace? ¿Se pone a orar, a clamar? No, Moisés se levanta, agarra su vara, agarra ese recurso que Dios le dio. ¿Y qué hace Moy? Empieza a caminar en pos del mar. La Biblia no lo dice o no lo relata tal cual, pero yo me imagino que en base a la historia que leímos ahorita, que Moisés tuvo que poner sus pies sobre el mar, sobre la orilla. Y yo creo que Moisés iba caminando, iba con la vara, iba alzándola. Tal vez el agua le llegaba tal vez a los tobillos y tal vez el agua empezaba a subir, le llegaba hasta la cintura. Cuando de repente Moisés empezó a ver cómo el mar se empezaba a abrir, que venía un viento recio que empezaba a abrir el mar para que pudiera pasar todo el pueblo de Israel. Nos encontramos cuando Dios hace que el pueblo de Israel pase sobre el río Jordán. Dice la palabra de Dios que le dice a Josué: tómate unos sacerdotes y que ellos tomen el arca y que ellos se pongan a la orilla de ese río, que sus pies toquen el agua para que ese río se detenga. Es donde yo creo que muchos de la iglesia dicen amén. Sí, que vayan los pastores, que vayan los líderes, que ellos tengan que enfrentar y vivir esa situación. Entonces se levantan los sacerdotes, toman el arca y se paran enfrente de la orilla del río. Como te dije, en esa época el río estaba a su mayor caudal. Imagínate que Dios te pidiera que te pararas en la orilla cuando el río Santa Catarina está a su mayor auge. Dime, ¿quién lo haría en lo natural? Dirías, ni de loco. Si vemos cómo las vialidades se ven dañadas por la fuerza del río. Imagínate ese río Jordán que venía con toda su fuerza, con su mayor caudal. Pero le dice Dios a Josué: tienen que pararse en la orilla y que el agua toque sus pies. Entonces los sacerdotes toman el arca y se paran ahí en la orilla.
Y cuando se para en la orilla y sus pies son mojados, la Biblia dice que el río se detuvo a unas ciudades y el pueblo de Israel pudo pasar en seco. Pero llega el tiempo donde ya no solamente Dios toma a un líder o levanta a un hombre, a unos sacerdotes. Es tiempo que Dios quiere que su ejército se levante. Va de nuevo. Llega un momento en la historia donde Dios ya no toma a un líder o no toma a un grupo de pastores, toma a un ejército de Él, al ejército de Dios, para que se levante y pueda ir en pos de una ciudad. ¿Cuántos son el ejército de Dios? Los escuché medios aguados. Va de nuevo. ¿Cuántos hay aquí que son del ejército de Dios? Amén. Excelente. Entonces llegamos a un tiempo donde Dios ya no solamente toma a Josué y a los sacerdotes. Es un tiempo que una nación, un ejército se levante para poder conquistar una tierra y la promesa que Dios había declarado sobre su pueblo. Las experiencias pasadas que tuvo Moisés y tal vez Josué y los sacerdotes solamente la vivieron ellos, y claramente la vio el pueblo de Israel. No es lo mismo vivirla que verla, iglesia. Si te la platico, te digo, me gusta. Ayer me aventé una carnita asada, estuvo buenísima. Y le tomé fotos cuando estaba ahí el cowboy en las brasas, cuando decimos aquí en esta zona que chilló la parrilla y empieza a sonar y a oler. Y te enseño fotos de cómo se veía el humo y cómo se veía la carne cocinándose. Dime, ¿es lo mismo verla que vivirla? No es lo mismo, ¿verdad, iglesia? ¿O sí? No es lo mismo, iglesia. Es como aquel que te platica, no, es que yo pasé por la calle y vi aquellos tacos. Tenía mucha gente, se veía lleno. Yo creo que estaban buenos por lo que vi. Pero llega alguien que te platica, no, sabes que yo me bajé, los probé. La salsita roja, la salsita verde estaba, aquella que tenía cebollita, lo que parecía guacamole, estaba buenísima. Tú dime, ¿quién te provoca más que vayas a ese lugar? ¿El que solamente vio o aquel que experimentó? Es aquel que experimentó, aquel que vivió, que probó, que degustó lo que había en medio de ese lugar. Entonces llega un tiempo donde Dios ya no solamente que quiere que la gente vea, quiere que toda su nación, todo su pueblo pueda vivir esa etapa, vivir lo que se experimenta al exponerte a la atmósfera de Dios. Quiere un pueblo no solamente que viera, sino que viviera lo que era estar en el poder de Dios. ¿Cuántos esta mañana ya esta tarde quieren pasar de ver a vivir? Y es lo que Dios empezaba a tocar mi vida y mi corazón sobre esta parte. Ciertamente, uno adora lo que conoce de Dios. Y cada vez que tú conoces a Dios, es una manera en la que tú te expusiste a su palabra, a su presencia o en una oración. Cuando tú te expones y Dios se muestra y se manifiesta y tú lo conoces, estás experimentando el mover de Dios en medio de tu vida. Y es algo que tú puedes compartir a las demás personas. Yo creo que viene un tiempo, iglesia, donde Dios va a tomar este lugar, pero no necesita solamente a los pastores o a los líderes que se levanten y puedan vivir lo que es el mover de Dios. Yo creo que viene un tiempo donde Dios va a tomar a cada persona, a cada vida, a cada corazón, para que ellos también puedan vivir la experiencia del mover de Dios en medio de un lugar. Que no se conformen solamente con ver, pero que haya una iglesia que anhele vivir la experiencia con Dios. Por eso le titulé esta prédica, Vivir la experiencia. Porque muchos vemos la experiencia, pero no nos atrevemos a vivirla. Porque entre una y otra hay un grado de compromiso, hay un grado de lealtad, hay un grado de fe para poder vivirla.
No es lo mismo estar a la orilla de lejos viendo cómo unos se van a tocar el río, que sus plantas de los pies toquen las aguas del río al estar ahí. Nadie te puede platicar lo que se siente subirse a un juego mecánico. Solamente aquel que se atreve a estar ahí y vivirlo. Tal vez tú de abajo puedes ver, dice, no, yo hasta vi uno que ya iba de lo extremo que estaba, pero solamente aquel que lo vivió te va a decir claramente lo que es. Entonces cada experiencia es un conocimiento de Dios, y es lo que Dios quería con este pueblo. Quería un pueblo que viviera, no solamente un pueblo que viera, que es totalmente diferente, iglesia. Viene el tiempo, y dale un codazo al que tienes al lado, donde Dios te va a llevar a vivir y no a ver. ¿Cuántos dicen amén? Porque ya en esta etapa de la prédica es cuando empezamos a perder algunos. Imagínate naturalmente esta historia. ¿Tú qué pensarías si tuvieras a alguien enfrente de ti que solamente da vueltas alrededor de tu muralla? Estratégicamente, fíjate lo que hizo el pueblo de Jericó. Dice, la ciudad estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. ¿Por qué crees que se encerró el pueblo de Jericó? Les llegó anuncios que el pueblo, el ejército de Dios, había pasado en medio de un río, y que ese río venía con toda su fuerza, y ese río se tuvo que frenar a la presencia de Dios. Entonces ese pueblo se atemorizó y se encerró y se preparó para lo que venía, porque sabía que lo que venía era más grande de lo que ellos eran. Imagínate una nación. Me regreso de Deuteronomio capítulo 1 versículo 28, donde Moisés manda a los espías. Los espías dicen, no, esas ciudades son grandes, son amuralladas, son enormes, viven gigantes, vive gente de grandeza en medio de ese lugar. Mi pregunta es, en esta etapa, ¿dónde estaba esa grandeza? ¿Dónde estaban esos gigantes? Sí, estaban con esa muralla, pero aún estaban sitiados, iglesia. Había toque de queda porque sabían el peligro inminente que venía sobre su nación. Creo que todavía no le cae el 20, iglesia. Cuando hay un pueblo que se atreve a vivir una experiencia con Dios, el enemigo tiembla, porque va a haber un pueblo, una nación, un ejército que va a conocer lo que es Dios en medio de su vida. Créeme que cuando alguien se atreve a vivir de esa manera, tus enemigos van a tener miedo de ti. En primera, porque saben que el que pelea por ti es Dios. Y hay una segunda instancia, Dios, de aquí en esta parte, que saben que Dios no ha perdido ninguna batalla. Tu enemigo sabe, iglesia, pero solamente se va a atemorizar cuando tengas entendido él que tú conoces quién es el que está contigo. Cuando sabes realmente el calibre de Dios que tenemos. ¿Por qué vivimos como vivimos a veces, temorosos, preocupándonos por cada situación? Porque olvidamos el calibre de Dios que tenemos cada uno de nosotros. Si pusieras con fe, creyendo el poder, el calibre de Dios que tienes, no saldrías todos los días tal vez como sales, con la cabeza hacia abajo, que en cada situación, en vez de ponerte firme, te haces bolita para que no te vaya más mal. Es tiempo, iglesia, que nos levantemos como hijos de Dios, como ese ejército, que tengamos claro quién está con nosotros. Fíjate la diferencia entre una nación y entre una generación y otra generación. Hubo una generación que no vivió la experiencia de vivir el poder de Dios, y fue una generación que su corazón todavía estaba en Egipto. Pero vi en esta generación, una generación que pudo vivir cómo pasar el río Jordán. Tal vez ellos habían escuchado de las maravillas, y tal vez escucharon el cántico de Ana cuando salieron del mar, y empezaron a festejar y a celebrar la obra de Dios en medio de sus vidas, como Dios los había liberado de esa esclavitud, de ese pecado en medio de ellos. Pero no habían vivido, no habían sentido lo que era experimentar
en carne propia el mover de Dios en medio de ellos. Pero esta generación pasó, creyó. Para eso se necesita fe, iglesia. El ingrediente especial para una iglesia que pueda vivir la experiencia en Dios es una iglesia que se atreva a creer. Dile al que tienes al lado: hermano, tienes que creer. Vamos a decirle otra vez: hermano, tienes que creer. Porque vuelvo a la historia. Naturalmente, la estrategia que Dios puso no era productiva, no era estratégica a nivel humano, militarmente. Imagínate, con trompetas y nada más marchando. Sí, hicieron cuchillos y los afilaron para la circuncisión, pero no los llevaban para la guerra. Naturalmente, el pueblo de Jericó también dijo: mira cómo vienen. Pero ahí donde se ve la fe que tenía el pueblo de Israel, del Dios que estaba en medio de ellos. Claramente Dios deja claro que el arca vaya, porque sabemos que el arca representa la presencia de Dios en medio de un lugar en ese tiempo. Y sabemos que la arca iba en medio del pueblo. Pero este pueblo tenía que creer quién era su Dios y tener esa experiencia con Dios y vivir lo que era cuando Dios se movía a través de sus vidas y quién ganaba sus batallas. Entonces se levantó este pueblo, y es donde te digo que se necesita fe para poder experimentar una experiencia con Dios. Porque créeme que Dios te va a llevar naturalmente algo ilógico, algo que naturalmente no es posible o no es la mejor estrategia naturalmente. Dios te va a llevar a actuar como está en su corazón y cuál es su voluntad. Pero para eso necesita una iglesia que se atreva a creerle. Imagínate, veníamos de una generación que de buenas a primeras murmuraba. ¿Cuántos hay de aquí esta mañana? Ninguno, ¿va? Amén. Pero había una generación que se había levantado, que se atrevió a quedarse callada. Josué le dio la instrucción: van a marchar 6 días y van a dar una vuelta esos 6 días, pero el séptimo día vamos a dar 7, pero tienen que guardar silencio. Imagínate la caminata para que guardaran silencio un ejército y no hicieran ruido, y lo único que hicieran era marchar y escuchar el sonido de trompeta. Yo creo que para eso se necesita fe, iglesia, porque la fe te lleva a una obediencia a la voluntad de Dios. Si yo no creyera, si no hubiera fe en medio de mi vida que Dios existe y Dios está en medio de mi vida, no obedecería la voluntad de Dios en medio de mí. El tener fe me lleva a obedecer cuando Dios suelta una palabra, hacerla como Él dijo. El tener fe y vivir la fe de esa manera me lleva a hacer cosas locas naturalmente para vivir lo sobrenatural de Dios en medio de mi vida. Y es lo que Dios necesita en una casa, necesita en un lugar. Personas que se atrevan a tener ese calibre de corazón, de creerle a Él, aun cuando lo que te diga parezca loco, hazlo lo que vas a hacer. Imagínate que hoy Dios te dijera, y he escuchado testimonios: toma tu carro y véndelo y ofréndalo. ¿Cuántos dirían amén? Dices: con ese llevo esto, me llevo a las vueltas, llevo a mis hijos a la escuela, los recojo. Cuando llueve, y ahorita que estamos en buenas temporadas de lluvia, gloria a Dios por eso, dices: es un recurso que necesito. Pero ¿qué tal Dios te pone? Véndelo. Y no te quedes con las ganancias, diezmalo todo. ¿Qué haríamos, iglesia? ¿Qué haríamos? ¿Cuántos quieren vivir una experiencia con Dios? O ya como que ya después de la analogía dices: mejor le bajo mi mano, ¿verdad? Pero Dios anda buscando de ese calibre cada corazón de su hijo, que se atreva a creerle a Él. Créeme que la fe
no ignoraba la situación de la que estaba viviendo el pueblo de Israel. La fe sabía que había una muralla. La fe sabía que dentro de esa muralla había una ciudad de gente con grandeza y gente grande y preparada para la guerra. La fe no ignoraba de ese pueblo de Israel lo que se iba a enfrentar, pero su fe no estaba sujeta a esa muralla o a esa nación que iban a enfrentar. La fe del pueblo de Israel estaba sujeta o sustentada a la palabra que Dios había soltado sobre ese pueblo. Y eso le bastó a esta generación para poder levantarse, dar 6 vueltas, dar 7 vueltas el 7º día y gritar cuando tenía que gritar. Poder participar de lo que Dios iba a hacer. Las anteriores generaciones no participaron, pero esta generación tenía el privilegio de poder participar y vivir lo que era el mover de Dios en medio de esa situación que estaban atravesando. Pero era por la fe que tenían, porque se atrevían a creerle a Dios. El exponerte a la presencia de Dios está determinado por el nivel de fe que tú vivas. ¿Qué nivel de fe estamos viviendo, iglesia? ¿Qué nivel de fe estoy viviendo? Mi fe es hasta el nivel que sienta que los fuertes vientos me tocan y me echo para atrás y empiezo a dudar. O mi nivel de fe es que aunque empiecen esos vientos fuertes sobre mi vida, yo no me detendré y seguiré caminando hacia adelante. ¿Qué tipo de iglesia somos? De aquellos que nos detenemos a la primera estorbo, al primer bache o a la primera piedra que está enfrente del camino. O somos una iglesia, somos aquellos hijos que no se detiene y sigue avanzando hacia adelante porque se sustenta por la palabra que Dios ha soltado sobre tu vida. De buenas a primeras te viene una situación difícil. Dejas de asistir, dejas de participar, dejas de experimentar. Eso me indica tu nivel de fe. Pero aquel que se arriesga aún en medio de una situación difícil y tiene el mismo gozo, tiene la misma paz, puede levantarse y adorar y alabar a Dios, me indica el nivel de fe que está viviendo. Que su fe no está sujeta a las circunstancias, a la atmósfera que está naturalmente. No está sustentado de eso. Está sustentado lo que conoce de Dios. ¿Qué tanto experimento? Está determinado por la fe que vivo. Creo que es el tiempo, iglesia, de levantarnos. Que no dudemos. Es tiempo que nos expongamos más a la presencia de Dios. Es tiempo que leamos más su palabra. Es tiempo que adoremos más. Es tiempo de que ayunemos más, iglesia. Que oremos más para poder conocerlo más a Él. Y que cada palabra que suelte en esa exposición que tengo determine mi actitud y el nivel de fe con el cual voy a vivir aquí en la tierra. Y eso es lo que nos pasa muchas veces, iglesia, que no me expongo a su palabra, que no me expongo a su presencia, no adoro, no alabo, no oro. Y viene una situación difícil y me derrumba, me destruye. El cristianismo o el seguir a Cristo no está determinado por lo bien o lo mal que me vaya. Está sustentado por la presencia de Dios en medio de mi vida. Por eso vemos el Salmo 23. No le exime de pasar por valle de sombra y de muerte, pero sí le garantiza que Él va a estar ahí en medio de su vida. Y es lo que tenemos garantizado, iglesia, su presencia y su palabra en medio de nosotros. Y es lo que debe de bastar para que mi nivel de fe lo lleve a vivir a un nivel más alto. Y eso determine mi forma de comportarme aquí en la tierra. Que no tengamos temor a lo que nos vayamos a enfrentar. Porque créeme que habrá batallas, habrá guerras, pero créeme que cada batalla y cada guerra Dios va a estar en medio de nosotros. Y si Él está en medio de nosotros, la victoria ya está garantizada.
La fe no se pregunta, Dios, ¿cómo le vas a hacer? ¿Vas a disminuir el poder del ejército? Dios no, la fe no hace eso, iglesia. Lo único que cuestiona la fe es Dios, ¿qué quieres que hagamos? Tú solamente dilo y yo lo voy a hacer. ¿Cuántos de esos hay esta mañana, esta tarde? ¿Cuántos de esos hay en este lugar que se atrevan a decir, Dios, solamente suelta la palabra y aquí me tienes a mí? Mira, lo que hablas me determina lo que te has expuesto. La forma que te expresas y que actúas me determina a lo que te has expuesto, iglesia. Te lo digo con un ejemplo natural. En el trabajo tengo una prestación de auto y me dieron un MG al principio. En mi vida había visto tan frecuente un MG. Sabía que existían, los había visto, pero una vez que me dieron uno, lo probé, me expuse a verlo cada vez más con mis ojos. Ahora cada vez que salía por las vialidades veía más MG. Dije, o se están vendiendo más, o qué pasa. Luego de repente me cambian y ahora me dan un Onix. Antes sabía que los veía de vez en cuando, pero ahora experimento ver cómo es un Onix. Mi mente, mis ojos se acoplan a ver lo que es. Y ahora ando sobre las vialidades. Dime qué es lo que veo más. Veo, ahí va un Onix, ahí va otro Onix, ahí va otro Onix. Porque es a lo que te expones. ¿O no? Llego con ejemplos más profundos y que le puede doler más. No, es que todos me cuentan chismes. Eso me indica a qué te has expuesto. Porque a lo que te expongas es lo que va a determinar lo que vas a poder ver, sentir, porque te familiarizas con eso. Si te expones a la presencia de Dios, lees la palabra de Dios, hablas la palabra de Dios, predica la palabra de Dios, vives la palabra de Dios. Dime, ¿de qué va a ser tu hablar cada día? Va a ser la palabra de Dios. Aún puedes salir en la mañana y ves que el día está lluvioso, está negro y está lloviendo y tú quieres llegar temprano al trabajo. Dices, gracias Dios porque has mandado lluvia. Pero dime, aquel que no se ha expuesto a la palabra de Dios, dice, no, hoy es un mal día. Mira cómo empezó. Está triste el día. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se quejaron por las lluvias de esos días? ¿Cuántos de ustedes, cuando falta algo en su casa, se quejan? Dígalo, a ver, con confianza, levante la mano. ¿A poco nadie? Y luego el esposo o la esposa voltea a verlo uno al otro. Los que no están casados después van a entender, pero los que están casados entienden y saben lo que estamos hablando. Le falta algo a la esposa, se empieza a quejar. Marido, es que me falta esposo. Mira, mi amorcito hermoso, me falta un vestido, me falta la ropa, me falta maquillaje, me falta ir a hacerme las uñas, a darme un retoque en el peinado. ¿O no, varones? Uno anda empezando como varón. Va a llegar quincena, voy a pagar esto, voy a pagar lo otro, voy a cumplir acá, me va a sobrar tanto. Y la mujer está pensando, voy a gastar en esto, voy a gastar en lo otro. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es el mismo espíritu en todo lugar. Entonces, a lo que te expones hablas. A lo que te expones y vives, es lo que vas a estar hablando y comunicando. Es lo que vas a traer a tu vida, porque es lo que vas a empezar a ver, iglesia. ¿Por qué crees que las cadenas de restaurantes usan comerciales y ponen una hamburguesa de lo más sabrosa? Ponen una carne que está jugosísima, que ves escorriendo la grasa, ves la lechuguita verde, el tomate rojo, ves el pan bien esponjadito. Pero llegas y no es como la vi, porque quieres ponerte para que tú veas y puedas, donde tú vayas en la calle, voltees a ver donde hay una.
¿Qué te quiero decir con todo esto, iglesia? Que si leyéramos más Biblia, si escudriéramos más su palabra, si orara más, si alabara más, eso saldría de nuestro corazón, iglesia. Y cada situación la veríamos como una oportunidad de ver cómo mi Dios obra en medio de nosotros. Es a lo que fuimos creados, iglesia. Entonces, el experimentar la presencia de Dios está determinado por la fe en mi vida. Y sabemos que la fe viene por la palabra. Entonces, si tu nivel de fe está bajo, es a lo que te has expuesto a la palabra. Es lo que has creído de la palabra. Entonces, necesitamos crecer en esa parte. En el nivel que vive la experiencia, es proporcional a lo que puedes transmitir. Estos chavos, esta generación, se conectó con Josué y le dijo: si Dios está contigo, como estuvo con Moisés, yo voy a estar ahí. Cuenta conmigo, sea, lo que tengamos que enfrentar, yo voy a estar ahí. Es lo que transmites, iglesia. Jesús mismo dijo: yo lo que hago es porque me lo transmitió el Padre, porque me expuse a su presencia, me expuse a una relación con Él. Es lo que yo voy a poder transmitir, porque eso fue transmitido a mi vida. Y lo que es transmitido a mi vida en esta tierra genera una influencia sobre este lugar. ¿Qué influencia estamos depositando en esta tierra? Si vemos la vida de Jesús, fue una vida que influenciaba para que gente se acercara más al reino. Si no, ¿cuál fue el mensaje de Juan el Bautista? Arrepiéntanse. Y es lo que hizo Jesús. Trajo al Padre para que lo pudieran ver aquí en la tierra, lo pudieran conocer. Lo que Él recibió, lo que fue transmitido a Él en base a la experiencia que vivió. Porque te ves cada vez que hacía algo, decía Jesús: lo hice porque lo aprendí de Él. Lo que viste que hice, lo aprendí de mi papá. Porque Él es así, yo soy así. Y es la influencia que Jesús tuvo aquí en la tierra. En el tiempo de Jesús no había grupos de WhatsApp, no había redes sociales, pero créeme que fue el hombre en la tierra que tuvo más impacto a todas unas naciones. Y todavía sigue teniendo impacto de generación en generación, de nación a nación. Porque se atrevió a exponerse a la experiencia de estar con el Padre. Y el Padre transmitió a Él. Y esa transmisión le generó una influencia aquí en la tierra. Entonces, Dios me hacía una pregunta: ¿qué influencia estamos teniendo en medio de este lugar? ¿Qué influencia estamos teniendo como hijos de Dios? ¿La gente realmente nos ve como hijos de Dios? ¿O la gente nos ve que somos todo menos un hijo de Dios? Ahí en el trabajo el dueño me dijo: yo sé que tú eres religioso. Y yo: bueno, no es religiosidad, pero bueno, si es lo que tú conoces, está bien, no te voy a criticar. Porque eso se ve, iglesia, se transmite, influencias en la gente. Entonces, ¿qué tanto estamos influenciando aquí en la tierra? ¿O qué estamos influenciando aquí en la tierra? Está determinado a lo que te has expuesto, iglesia. Hubo una generación que se dejó exponer al mover de Dios. ¿Y qué fue lo que transmitió aquí en la tierra? A Dios vivo aquí. Se atrevió a ganar batallas que eran imposibles, porque sabía que Dios estaba en medio de sus vidas. Y las naciones que estaban alrededor sabían que el pueblo de Israel había un Dios vivo y poderoso en medio de ellos. Es lo que podían transmitir e influenciar aquí en la tierra. Mi pregunta es: cuando la gente nos ve, o el enemigo, dejamos de la gente, vamos al enemigo. Cuando nos ve, puede ver a alguien poderoso en Dios, alguien que tiene la capacidad de vencerlo, de destrozar. Y no es comercial a la serie que estamos viendo, pero está venciendo gigantes. ¿O solamente ve a alguien más del montón? ¿Cuántos del montón hay aquí esta mañana? Nadie, ¿verdad? ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí esta mañana?
La mejor manera de compartir de Dios es cuando dejas que tu vida sea impactada por Cristo. La mejor manera de compartir y de influenciar el Evangelio, de transmitir el Evangelio aquí en la tierra, es cuando dejas que tu corazón sea golpeado por la presencia de papá. Necesitamos ser una iglesia que en ese tiempo se levante en querer conocer más de Él. Que dejemos a un lado el entretenimiento, porque es lo que el mundo ahorita propone y expone para que gente reciba de ello y se alimente. Es triste la verdad ver en los trabajos, ver en grupos de personas que ahorita lo que más se habla es de una casa que dice que hay famosos en medio de ese lugar, y su vida está determinada en base a lo que está viendo, y realmente lo que están viendo no es algo que sea de Dios. ¿O tú también eres de los que hablas de eso? ¿Cuántos tienen VIX? Ahí vi un video y decía: ¿qué ves? ¿A poco nomás los ves preparándose, cambiando? Es de lo que mucha gente se alimenta, es de lo que se vive ahorita. Ves en los trabajos: no, ahora yo quiero nominar a este, yo quiero nominar al otro, porque eso está influenciando en medio de su vida. Vivimos en una época, iglesia, que el entretenimiento quiere gobernar en los corazones de cada persona. Vivimos en un tiempo donde la industria del entretenimiento está creciendo a un nivel estratosférico. Ya la gente cada vez ve menos televisión, ve más aplicaciones de entretenimiento para poder llenar sus vidas y sus espacios. Y hemos vivido una etapa donde la gente se olvida más de leer la palabra de Dios. Como decía Dan en la mañana, a veces leer la palabra te da sueño, no quieres leerla, te da flojera. Pero debemos de esa generación que se atreve a exponerse a la palabra de Dios y vivir una vida expuesta a lo que Dios es, para poder influenciar en medio de esta nación. ¿Cuántos no quieren que ese lugar sea referente y de influencia para una nación? Que seamos capaces de tocar lugares donde había tal vez drogadictos, había gente que se había perdido en las drogas, en el alcoholismo, en vicios. Que seamos una iglesia que pueda restaurar todos esos tipos de lugares. Ah, no, porque esos lugares son peligrosos. No, a esos lugares yo no voy. Pero hay que acercarnos más a la palabra, a su corazón de Dios, para que pueda influenciar y transmitir lo que Él es en medio de mi vida. ¿Tú crees que esta nación de Jericó no era peligrosa? En Deuteronomio dice que era una tierra que se tragaba a sus oponentes, que los devoraba, los destruía. Pero se levantó una generación que se atrevió a conocer a Dios de una manera diferente. No sé cuántos de esos haya esta mañana. No sé cuántos de esos haya en medio de este lugar que le diga a Dios: Dios, me quiero atrever, me quiero exponer a tu presencia y atreverme a hacer tu voluntad, porque es lo que a veces no entendemos. Imagínate Pablo y Silas, como escuchamos este canto, ¿en qué lugar estaban? ¿Estaban libres? Naturalmente estaban presos, pero la historia nos enseña que eran libres en medio de ese lugar. Ellos estaban encarcelados, fueron azotados, y aún en medio de esa situación y en medio del lugar que estaban expuestos naturalmente, ellos no dejaron de alabar y orar a Dios. Y a ti te da una gripa y dejas de adorar a Dios. A ti te falta algo en la casa y ves una circunstancia difícil y dejas de adorar a Dios. Cuando debe de ser cuando nos pongamos firmes y creer en el Dios que tenemos. Yo no sé, pero yo tengo un Dios que es todopoderoso. Yo no sé tú, pero yo tengo un Dios que para Él no hay nada imposible, iglesia. Tal vez el mundo me pueda decir que es imposible, pero yo sé que yo tengo un Dios que Él, si no existe, Él lo puede crear. Si aquello que se había destruido, Él lo puede reparar. Yo conozco el calibre de mi Dios. Yo conozco las capacidades que tiene mi Dios.
y me atrevo a exponerme a ella y a vivir cada etapa o cada experiencia que tengo con Él para conocerlo de una manera más íntima. Imagínate lo que tenían esas generaciones para hablar a las siguientes generaciones que venían. Vimos cómo el río se separó. Vimos cómo murallas se derrumbaron sin armas naturales, pero con el poder de Dios en medio de nuestras vidas. La presencia de Dios iba en medio de nosotros. Y esa es la diferencia, iglesia, en estar cerca de la presencia y estar alejado de la presencia. Cuando tú te atreves a estar cerca de la presencia de Dios tiene la capacidad de poder transmitir lo que Él es en medio de ti. ¿Por qué no Dios no has transmitido? Es porque tú no has estado cerca, no has querido tener una relación con Él. Y es tiempo, iglesia, de tener una relación más estrecha con papá. Créeme que lo que viene para este lugar es grande, iglesia. Y no sé si no lo has dimensionado o si no lo has visto, pero tal vez no ha llegado porque no ha habido un ejército que se levante a creer lo que Dios ha declarado sobre este lugar. Y que le diga a Dios, yo me atrevo a ir y a pelear lo que tengamos que pelear. Yo me atrevo a ponerme en la brecha de cada situación para hacer que este lugar sea lo que tú has dicho. Así hubo una generación, un ejército que se levantó y se atrevió a ponerse enfrente del enemigo. Y aun cuando naturalmente era mayor y tenía mejores estándares naturalmente, ellos sabían que el estándar que gobernaba era el de Dios. Y se atrevieron a ponerse enfrente de ellos. No sé cuánto es esa mañana le pueden decir a Dios, Dios, yo quiero ser uno de ellos. Quiero tener su mismo calibre. Quiero tener su mismo calibre. Pero créeme, vas a estar expuesto a vivir batallas. La historia me enseña, la Biblia me enseña que cuando Dios tomó a alguien era porque tenía una batalla especial para él. Había batallas que eran importantes, que eran fuertes, pero Dios tomó a sus mejores hombres. Pudo tomar a hombres que le creyeran, a hombres que te atrevían a vivir una experiencia con Él y sabían lo que era Dios en medio de su vida. Por eso ves al pequeño David, a ese joven que se pudo enfrentar a un Goliat, porque él sabía el calibre del Dios que tenía y la capacidad que Dios tenía para poder vencer a ese gigante. Mi pregunta es, ¿habrá en esta iglesia alguien que tenga ese corazón y que le diga a Dios, yo quiero experimentar eso, yo quiero vivir eso? Porque vamos a vivir batallas, iglesia, pero Dios ya nos ha dado la victoria. Es tiempo, iglesia, de mantenerme cerca de Él. Que tus tiempos libres puedas tomarlo para escudriñar más su palabra. Algo que yo estoy haciendo ahorita con mi niña es: levántate y lee la Biblia. Toma un tiempo con Dios. Yo sé que a su edad todavía no percibe muchas cosas, pero Dios ya me dijo su llamado y yo tengo que prepararla para que su oído esté presto para lo que Dios le va a hablar y lo que Dios va a hacer en medio de su vida. Sería un papá bruto, tal vez, si lo quieres ver de esa manera, si no le empiezo a preparar desde ahorita para que tenga una relación con Dios. Sería un papá tal vez no prudente desde ahorita enseñarle lo que es orar y adorar y buscar el rostro de Dios en medio de su vida. Pero para ella primero tiene que verlo en mí, de ver que me dejo influenciar por Dios y que Dios puede influenciar en mi vida y cambiar mi corazón, cambiar mi forma de ser, cambiar mi carácter para poder mostrarlo a Él aquí. Y que cuando ella me pueda ver a mí, no me vea a mí naturalmente, pueda ver a Dios en medio de mi vida. Y a raíz de eso su vida pueda ser influenciada y pueda ser impactada para tener una vida que pueda seguir a Dios. Porque créeme que hay gente que se queja: no, otra vez a la iglesia, otra vez vamos para allá, otra vez vamos a servicio, otra vez vamos a hacer esto. Y créeme que tus hijos están observando. Créeme que tus hijos te ven. Hay familiares que te ven. Y es la influencia que tú estás dejando del reino en medio de sus vidas. Los discípulos pasaron 3 años con Jesús.
Después de esos 3 años de haber sido influenciados, de ser sido llenos de cada experiencia con Jesús aquí en la tierra, ellos fueron capacitados para poder ellos influenciar en las naciones. Y es lo que tenemos tú y yo, iglesia. Tenemos al mismo Dios. Tenemos al mismo Dios. Dile al que tienes al lado, tenemos al mismo Dios. Dile, ¿qué te detiene a poder ser un agente de cambio en medio de este lugar? El dejar, y esa es la parte vital cuando quieres dejarte influenciar por Dios, es dejar que Él tome control de tu vida. Y es donde nos cuesta decirle: Dios, está libre mi corazón, mete tu mano, quita lo que tengas que quitar. Y es donde a veces Dios nos quita amistades, nos quita cosas cercanas que no son de provecho o no sirven para lo que Dios quiere hacer en medio de tu vida. Y es donde le debemos de permitir a Dios que tenga esa libertad, porque Dios es un caballero y Él no va a infringir si tú no lo dejas, si tú no le permites o no le abres la puerta. Pero si tú le abres la puerta y le permites entrar a tu corazón y le dices: Dios, cambia lo que tengas que cambiar, transforma lo que tengas que transformar, quita lo que tengas que quitar, pero quiero parecerme más a ti, quiero reflejarte a ti aquí en la tierra. En esa misma actitud y en esa fe, Dios va a empezar a cambiar tu vida. Ojo, iglesia, con eso no te digo que no va a haber batallas, con eso no te digo que no vas a tener problemas. Vas a vivirlos, vas a enfrentarlos, pero cada uno de ellos te va a mostrar lo que es Dios en medio de ti. Tenemos que vivirlos. Imagínate si Dios no hubiera preparado a David y estuviera la escena con Goliat. Si no se hubiera enfrentado a osos o leones, dime qué hubiera sido de David. Y es lo que me gusta y me encanta de mi Dios, que Dios no toma a los preparados, Dios prepara a sus elegidos. Y yo creo que aquí hay escogidos de Dios, y Dios te está preparando con cada batalla que tienes, cada enemigo que te has enfrentado, cada situación que has vivido. Dios la ha tomado para forjar tu carácter, forjar tu vida e impulsarte al llamado que Dios tiene para ti. Vamos a ponernos de pie, iglesia. En esa historia hubo algo Dios que hizo palpitar mi corazón. Lo que demostró lo que había en el corazón de ese pueblo fue la forma en que marcharon. La forma en que caminaron y marcharon sobre esas murallas fue lo que determinó el mover de Dios. De generaciones pasadas marcharon en el desierto, murmuraron, se quejaron, decían: ¿por qué me sacaron? ¿No había un lugar para morir allá en Egipto y me trajeron al desierto a morir? Ellos venían hablando, murmurando, diciendo, quejándose de lo que estaban viviendo, quejándose de cada situación, quejándose de lo que estaban viviendo naturalmente, cuando no sabían que era Dios preparando y moldeando su corazón. El desierto para ellos era ausencia de lo natural
y presencia de Dios en medio de sus vidas. El desierto para ese pueblo que había salido de Egipto era: te libré de la esclavitud, pero quiero que entiendas que aquí fuera de la esclavitud necesitas más de mí que lo que el mundo te puede dar, y que la provisión va a venir del cielo y el recurso va a venir de mí sobre tu vida. No lo que puedas obtener del mundo, sino lo que puedas obtener de mí. Debes de entender eso. Y esta generación no lo entendió, y a veces muchos de nosotros no lo entendemos, y esperamos tener muchas cosas de este mundo, cuando nuestro anhelo y nuestro deseo es tener más de Él en medio de nuestras vidas. Amamos a veces más al mundo. Aunque tú digas: yo vengo a una iglesia cristiana, yo soy seguidor de Cristo, y muchas veces quiero más lo que el mundo me puede dar que lo que Dios me puede dar. Y es algo que Dios quiere hablar en medio de nuestras vidas, que si anhelamos más de Él, veríamos cosas que no hemos visto en este lugar, pero que Dios ya tiene preparada para esta casa. Pero es tiempo que cada uno empiece a tomar la parte que le corresponde y empiece a actuar con lo que le corresponde aquí en este lugar. Tal vez algunos van a cargar el arca, tal vez algunos van a agarrar la trompeta, tal vez unos van a marchar adelante y unos van a marchar atrás, pero cada quien ocupando el lugar que Dios ha puesto sobre tu vida. Y esa fue la diferencia, iglesia, la forma que marcharon. Ya no se quejaron, obedecieron, se atrevieron a creer lo que Dios le había dicho a través de la vida de Josué. Se atrevieron a ser fiel y firmes con el compromiso que tenían enfrente. Unos ya tenían garantizada su casa atrás del río, pero iban a pelear por aquellos que tenían que conquistar esa tierra prometida. Y si la forma que marcharon fue lo que determinó el mover de Dios en medio de ese lugar. No ves cada quien peleando por lo suyo, ves a un pueblo unido, caminando juntos en medio, alrededor de esa valla, alrededor de esa muralla. A veces peleamos solos contra los enemigos que tenemos, pero quiero decirte esta mañana, esta tarde, que no estás solo, iglesia. Tienes a una familia en ese lugar, y que la batalla que Dios ha puesto en tu vida, tienes gente en esta casa que se atreve a pelear contigo por lo que somos, iglesia. Muchas veces has peleado batallas solos y te has ahogado y has sido vencido por cada batalla que has enfrentado, por no atreverte a reconocer que hay gente alrededor tuyo que puede pelear la batalla contigo. La forma que marcharon, iglesia, es un tiempo que nuestra forma de caminar en este lugar empieza a cambiar. Es un tiempo que en este tiempo, que tomemos este tiempo para caminar de manera diferente, iglesia. Fuimos llamados para entrar juntos a lo que Dios tiene llamado para este lugar, y que las batallas que tú en lo personal estés peleando, tienes una familia que te puede respaldar, a una familia que se puede poner a la brecha y puede creer que Dios puede hacer algo en medio de tu situación. Y es donde cuando vas marchando, tal vez uno no hablaban, pero volteaba a ver el uno al otro, diciendo: el otro decía: concéntrate. Me acuerdo un evento que fuimos hace años. Martín estaba joven, imagínense. Vimos un evento donde estuvo nuestro apóstol Ofir, un retiro de un campamento de jóvenes. Y eso como un día hacía frío, estaba lloviendo, no eran las mejores condiciones climatológicas para estar ahí, pero Dios había puesto algo en el corazón de nuestro apóstol y nos sacaron. Imagínate, ya en el cerro, nos sacaron nos dijeron en el lugar que estábamos comiendo: bueno, van a cerrar sus ojos
no tienen que hablar, solamente déjate guiar por la voz. Yo creo que nos empezó, imagínate, había un buen de jóvenes. Y amén, yo estaba ahí, todavía era joven. Bueno, sigo siendo joven. Entonces, como dicen por ahí, ya tal vez ya soy chavorruco, pero no me quites el chavo en medio de eso, por favor. Entonces nos empiezan a sacar y cerrar nuestros ojos. Hubo jóvenes que se desesperaron, y eso que nada más fue minutos al principio, y gente gritando ¡Afer, afer! Y todos desesperados. Pero la indicación era guardar silencio. Imagínate este pueblo tener que dar 7 días vueltas a través de una muralla, pero en la forma que marcharon determinó el rumbo de esa batalla, determinó el rumbo de esa guerra. Yo sé que a lo mejor a veces cuando tú quieres gritar, quieres hablar, pero lo mejor es callar, iglesia, porque cuando nosotros hablamos de lo que vivimos naturalmente. Nos quejamos de nuestras situaciones, nos quejamos por la vida que tenemos, nos quejamos por el trabajo, y tal vez muchos se quejan por los hijos que tienen. Pero es un tiempo de guardar silencio y de ver lo que Dios quiere hacer en medio de tu vida. Que dejes de murmurar y dejes de hablar. Conéctate con Dios, conéctate y comprométete con Él. Lleva tu fe a creerle lo que Dios ha declarado en medio de tu vida. Y empieza a guardar silencio. Empieza a caminar, a marchar junto al que tienes al lado. Y puedas ver lo que Dios va a hacer en medio de este lugar y en medio de tu vida. En la forma que marcharon, iglesia, determinó esa victoria. En la forma que tú caminas, en la forma que tú andas en esta tierra, va a determinar la victoria o la derrota que vas a tener. Este pueblo estaba convencido que con trompetas y con un grito esas murallas tenían que caer. Era la fe de ellos, era lo que habían vivido, lo que habían experimentado de Dios. Dijeron, lo más seguro, muchos de ellos, había un río y ese río se frenó. Bastó que los sacerdotes pusieran sus pies sobre las aguas y el río se detuvo y yo pude pasar en seco. Imagínate lo que Dios va a hacer con esta muralla. En lo natural, este pueblo era de lo mejor, estaba preparado, estaba seguro, y el pueblo de Israel en lo natural estaba expuesto a lo que el enemigo le quisiera hacer. Pero lo que les hizo mover su fe a caminar y a marchar alrededor fue creer el sustento de esa acción, y era que Dios lo había dicho, era que Dios lo había declarado. No sé cuántos en esta tarde puedan cambiar su forma de marchar y de caminar. Es una invitación. Déjate de quejar, déjate de, tal vez nos maldecimos nosotros mismos y criticamos la vida que tenemos, criticamos lo que tenemos en esta tierra, cuando lo más valioso que tenemos es su presencia, y su presencia no va a escasear. Lo natural, créeme, escasea, falta, pero su presencia es inagotable, iglesia. Su presencia no tiene fin, iglesia, en medio de nosotros. Pero es tiempo de que caminemos diferente. Vamos, cierra tus ojos, levanta tus manos. Vamos, atrévete a marchar de una manera diferente, iglesia. Vamos, atrévete a marchar de manera diferente. Vamos, créelo, este es el tiempo, iglesia. Este es el tiempo. Vamos, créelo. Vamos, pon tu mano sobre el que tiene al lado. Dile, no estás solo, estás conmigo. Hijos de todo el pueblo,
Vamos, iglesia, levanta tu voz. Vamos, iglesia, levanta tu voz. Creemos que ese es el tiempo, iglesia. Creemos que ese es el tiempo. Yo creo, y Dios lo ponía en mi corazón. Somos un solo cuerpo, iglesia. Somos una sola familia. No sé si alguien esta mañana se sienta solo y se ha sentido que ha luchado solo por mucho tiempo. Pero quiero decirte esta mañana que nunca has estado solo. Dios ha estado en medio de tu vida, y Dios ha puesto esta casa a cada uno de nosotros que conformamos Cornerstone Monterrey para poder orar por ti y pelear también con tus batallas. Somos una familia, iglesia. Somos una nación. Somos el pueblo de Dios, iglesia. Somos esos sacerdotes que llevan la presencia de Dios en todo lugar. En este lugar establecemos la presencia de Dios. Creemos en su mover, creemos en lo que Él es y en lo que hará en medio de este lugar y en medio de cada vida. En lo que Dios va a empezar a derrumbar, que se había levantado enfrente de nosotros. Creemos en lo que Dios va a hacer en ese crecimiento que va a traer sobre este lugar. Veremos su mover, su poder. Solamente, iglesia, seamos ese pueblo, ese ejército de Dios que se atreve a creer a cada palabra que Él ha soltado en medio de este lugar. Gracias, papá. Creo que la forma de andar de este lugar va a cambiar. Haré mío, seremos uno, Señor. Seremos familia, papá. Y lo que el enemigo quiera hacer con uno de este lugar, Señor, sabrá que se enfrenta a un ejército, papá. Sabrá que se enfrenta a una nación, Señor. Sabrá que se enfrenta a unos hijos del Rey. Padre, te damos gracias, papá. Gracias, papá, porque eres bueno, Señor. Gracias, Señor, porque eres fiel. Y tu palabra, Señor, no ha dejado, papá, de sustentar, Señor, este lugar, Señor, mi vida, papá. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Dios.